José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, buenos días. Muy buenos días. Bueno, va avanzando la guerra, pero van tomándose medidas, va habiendo medidas nuevas. La de ayer del petróleo, de la Agencia Internacional de Energía, parece que ha bajado un poquito el suflé. ¿Será suficiente? Bueno, no solo eso, sino también yo creo que la propia realidad de lo que se está viviendo en China, ¿no? Es decir, no ha desaparecido todavía la COVID-19, sigue haciendo daño y evidentemente esa política de China de COVID cero o de casos cero o tratar de confinar a la población, eso también enfría lógicamente las expectativas de crecimiento, no solo del gran gigante asiático, sino a nivel mundial. Y todo eso al final en la batidora pues hace que se relaje temporalmente, y voy a insistir en esto, en la temporalidad del precio de las materias primas, puesto que los países que podrían haber tomado relevo a la energía, en este caso rusa, que son los países de Oriente Medio, bueno, pues ellos yo creo que significaron claramente, algunos de ellos, su posición respecto a este conflicto, ¿no? Absteniéndose en la votación del Congreso, en este caso del Consejo de las Naciones Unidas. Con lo cual, en estos momentos sí es verdad que se rebaja la tensión, eso nos viene bien a todos, y más de cara a estos días. Pero me temo que puede ser algo muy temporal, muy transitorio. Habrá que seguir muy atento, porque yo creo que la tensión de las materias primas, no solo en la energía, sino todo lo que está pasando con los metales industriales, por supuesto con las materias primas agrícolas, es algo que me da la sensación de que va a durar más tiempo. Ya no digo de lo que decían los bancos centrales europeos, o sea, el Banco Central Europeo, o el Banco de Inglaterra, o incluso la propia Reserva Federal, sino incluso más tiempo de lo que incluso las propias grandes casas de análisis habían manejado. Con lo cual, presión inflacionista, eso va a hacer daño probablemente a las cuentas de resultados de las compañías según vaya avanzando el año. Quizás a lo mejor estas no se va a dejar notar excesivamente, pero quizás sí en las siguientes, en un contexto nada sencillo, porque las tensiones geopolíticas no desaparecen de un día para otro, aunque consiguiéramos una paz o un cierto acuerdo entre Ucrania y Rusia, y eso al final, con tipo de interés al alza, pues cada vez nos quedan menos argumentos positivos para las bolsas, desgraciadamente, más allá del famoso TINA y el FOMO, es decir, miedo a estar fuera o no hay alternativa, y cada vez hay más preocupaciones en ese muro, ¿no? Pero esa es la realidad, ese es el dibujo con el cual nos enfrentamos, y eso que hoy el mercado vuelve de nuevo a tenerse de color verde, ¿no? Ese color verde tan bonito frente a los colores rojos que bueno, pues no es lo más deseado, sobre todo para aquel que está comprado, ¿no? Sí, si vemos, por ejemplo, el comportamiento del S&P 500 en el año, la caída es del 3,22%, es decir, con todo lo que ha caído desde el inicio del año, si vemos la rentabilidad, la renta variable americana, tampoco es para tanto de donde veníamos, ¿no? Sí, es decir, claro, que el inversor en ese estar fuera del mercado también debería valorarse si su riñón no aguanta una caída del 3,22%, porque si no lo aguanta tiene un problema o en el perfilado o a la hora de acercarse, ¿no?, a cómo quiere planificarse a medio o largo plazo. El problema no está ahí. El problema no está ahí, José Antonio, en la parte de renta variable. El problema está en la renta fija. Es decir, muchos inversores llevan, si cogiéramos una tendencia, un gráfico de tendencia del comportamiento de la bolsa y de los mercados de renta fija, mucha gente le llamaría la atención que llevamos muchos más años en una tendencia positiva en la renta fija, es decir, caída la rentabilidad de los bonos, de muchos tramos de la curva de tipos, en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo, y ya saben ustedes que cuando cae la rentabilidad de un bono, sube el precio del mismo. Llevamos mucho más tiempo viviendo un escenario Goldilocks en los mercados de renta fija, y en renta variable de vez en cuando tenemos sustos. Con lo cual, el inversor normalmente, más allá de ese 3% de caída del S&P 500 o las propias caídas que puedan tener los distintos índices de bolsa europeo, algunos más, o puede ser el caso del índice alemán, pues, lógicamente por la correlación que puede mantener la economía alemana con toda la situación que se vive en Rusia, por supuesto por el tema de la energía. Otros a lo mejor corrigen menos, pues quizás por sus componentes más cíclicos, caso por ejemplo del Reino Unido o de incluso nuestro IBEX 35. Pero el problema, la gran ocupación del inversor en fondos, y me temo que también de los fondos de pensiones, a pesar de las medidas que hace el gobierno que no favorecen este vehículo, la sangría se produce en la renta fija. La gente no está tan acostumbrada a ver como un índice en pocas semanas
te coja y te caiga de forma muy abrupta, ¿no? Y fondos que tradicionalmente te hacían unos resultados muy majos, muy buenos, tenemos rentabilidades negativas del 4, del 5% en renta fija a corto plazo. A eso súmale ahora la inflación. Es decir, la rentabilidad real es muy negativa. Es decir, la preocupación en este momento del inversor está: ¿qué hago con mi posición de defensiva? La que hipotéticamente debería defenderme, porque efectivamente caer un 3, un 4% en renta variable con conflicto bélico, con tipo de interés al alza, con los bancos centrales diciendo que van a subir tipos, ya lo estáis hablando del Banco Central Europeo, la Reserva Federal, las actas son muy claras, no solo sube, sino encima reduce el balance, decir, deja de comprar e incluso va a vender activos. El inversor en bolsa lo tiene más asumido, ¿de acuerdo? Y luego también hay que darse cuenta de que en un escenario inflacionista y precisamente con subida de tipo de interés, pues hombre, los primeros estadios a la renta variable, no a toda, pero a una parte de la renta variable no le viene mal. Es una alternativa, es un activo real, una inversión real que evidentemente nos defiende, es como si fuera como un oasis en un contexto en el cual no es nada favorable por la subida de inflación y por la subida de las materias primas, ¿no? Pero lo que está muy claro es que yo no veo tanta preocupación en la renta variable en estos momentos. Otra cosa sí, el inversor empieza a preguntarse, vale, hasta ahora muy bien, pero ¿y a partir de ahora? Porque los vientos ya no son tan favorables de los bancos centrales, la inflación no parece que vaya a descender, cada vez va a haber menos liquidez, los impuestos en algunos sitios bajan algo, en otros no, el endeudamiento, estamos endeudados a nivel público de la forma más tremenda, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es la inquietud. ¿Qué va a pasar a partir de ahora en la renta variable, los índices o no, en determinados segmentos? Mientras tanto, la preocupación, al menos que a nosotros nos trasladan mucha gente, no que está asesorado con nosotros porque lleva muchísimo tiempo fuera de la renta fija, es aquel que no está asesorado y nos dice, José María, ¿qué hago con mi inversión más defensiva? ¿Quién me defiende? No quién me mete goles, ¿quién me defiende? Fíjate que te traigo carta trimestral de Magallanes, hace apenas un par de días. Te traigo un párrafo que me la has dejado votando para poder volvértela a devolver para que marques ya. Dice Magallanes en esa carta trimestral: llama la atención el bono austríaco a 100 años, con un cupón del 0,85%. Todo esto es textual, de la carta de Magallanes, emitido a mediados de 2020, con una pérdida de valor en lo que va de año del 25%, superior al 50% desde máximos, por encima del menos 30% desde que salió al mercado. Vuelvo para atrás, bono austríaco a 100 años, cupón del 0,85%. Merece la pena recordar que se trata de un bono soberano del gobierno de Austria con la segunda mejor calificación crediticia posible, AA positiva, otorgada por la agencia de rating S&P, lo que teóricamente le confiere atributos de inversión segura y estable. Para mí es de lo mejor que he leído en la última semana y media sobre ¿dónde está el foco aquí? Es decir, claro. No, vamos a defender, pero ¿qué defender? Pero si lo estás haciendo, tira de dinero. Evidentemente. Vamos a ver, es seguro y estable. Hay que pensar que cuando uno invierte en renta fija, mal llamada renta fija, vamos a llamarla las cosas como son. La inversión en deuda, es decir, presto el dinero a alguien, asumo primero un riesgo del emisor. Bueno, Austria, efectivamente, es un país al cual, bueno, pues mal ha de ser que no me devuelvan los cupones, además bajísimos, y luego encima el principal, es decir, lo que me devuelvan, bueno, que me devuelvan lo que les he prestado. Es decir, como si yo te presto a ti y yo confío en ti. Es decir, sí, es una persona que me generas confianza. Es decir, esa es la parte de estabilidad, ¿de acuerdo? Y eso, el gobierno austríaco, encima, tenemos al primo de Zumosol, que resulta que es el Banco Central Europeo comprando deuda. Pero el problema no es lo que ha ocurrido hasta ahora, es lo que va a pasar a partir de ahora. Cuando hemos visto, por ejemplo, el 30 años norteamericano, que es con el que se correlaciona bastante el mercado inmobiliario en Estados Unidos, uno de los mercados sobre los que se fija mucho el foco de atención a nivel de ver la salud de la economía norteamericana, la refinanciación del propio consumo, etcétera, en las familias norteamericanas, en las propias compañías, resulta que se ha ido al 5% en nada de tiempo. Eso no se ve normalmente. En Europa de momento no ha pasado. Ha subido, pero es que todavía yo creo que todavía no hemos visto lo peor. No hemos visto lo peor. Y esto se lo quiero decir de verdad a los espectadores. Oiga, que si usted no se ha planteado lo que le está diciendo Magallanes de la realidad, es decir,
que muy bien, que es muy solvente, que es muy estable el gobierno austriaco, que es más fiable a lo mejor que otros gobiernos periféricos, y podríamos enar muchos, o unos cuantos, ¿verdad? Pero el problema no está ahí. El problema está que cuando suben los tipos de interés, el valor del bono que te emitieron el año pasado o en hace 2 años pierde valor, porque están emitiendo deuda precisamente por el enorme endeudamiento, porque esta crisis bélica también se va a salir, una de las formas va a ser emitiendo más deuda. Claro, la deuda va a ser a tipos más altos, con lo cual lo que ya estaba emitido deja de o pierde algo de atractivo. La solvencia del país se sobreentiende que va a seguir estando ahí. Pero si el Banco Central Europeo compra menos, no digo que venda, sino que compra menos, con un escenario inflacionista y los estados teniendo que financiar más deuda a tipos de interés más altos, lo que tú dices, ¿qué me van a devolver? Sí, me devolverán lo que les presté y un cupón ridículo. Pero con una inflación al alza, estoy perdiendo dinero. Entonces, la cuestión es, ¿qué hago? Hasta ahora el que hago es, bueno, pues reduzco la posición en renta fija porque no era fija, me voy a aquellos sectores de renta variable que mejor lo puedan hacer, o productos de retorno absoluto, o incluso, ya que hablábamos en otra televisión, de algún producto de duración negativa. Fondos, hay un producto en el BBVA duración flexible que tiene duración negativa. ¿Qué significa duración negativa? Que cuando suben los tipos de interés, lejos de perder, gano dinero. ¿De acuerdo? Esa subida a mí me beneficia. Y es un producto que me permite defenderme algo. Entonces, yo creo que hay que ser listos de lo que está ocurriendo y que en Europa no hemos visto aún, desgraciadamente, lo peor. Ahora, también te digo una cosa, y esto tampoco para que la gente no diga, me voy de Semana Santa, ojo cómo me ha puesto aquí Luna con el panorama de la renta fija. El problema es que los tramos de corto plazo, esto se mueve más por las expectativas de inflación, y son todavía altas. Los tramos de largo plazo se mueven mucho más por expectativas de crecimiento económico. Y como se deteriore el crecimiento económico a nivel mundial, no hoy, pero yo les diría a los inversores que empezaran a tener en el radar 3 o 4 fonditos de renta fija de muy largo plazo, porque a lo mejor nos encontramos con una sorpresa, y es que los tramos cortos siguen subiendo y los tramos largos hacen esto, lo que se llama la pendiente de la curva invertida, ¿de acuerdo? Que puede ser anticipo o no de una recesión, pero nos detecta un problema, con lo cual no alarma, pero sí alerta. No alarma, pero sí alerta. Renta fija la intentamos escorar, y renta variable, ahí, ¿qué hacemos? ¿Que el inversor se vuelva un pelín más agresivo? ¿Qué productos puede tener ese inversor que está haciendo esa transición? No el agresivo, sino el que dice, mira, me voy a mover. ¿Qué productos o con qué productos puede estar cómodo él? A ver, yo no creo que la solución sea asumir más riesgo del que nos corresponde. Desde luego, no lo es, ¿de acuerdo? Hay que explicarle muy bien a un inversor que es la renta variable, como bien decías tú, si una queda de un 3%, no lo admite o no lo admite. Vamos a ver, una queda de un 3% es que en bolsa no es nada, de verdad, en un índice, ¿no? Y contrario a la realidad, ¿qué sectores, qué compañías pueden no hacerlo mal o incluso hacerlo bien en un escenario inflacionista? La clave aquí va a ser muy, muy importante. ¿Qué escenario de crecimiento económico tenemos? Es decir, tenemos aquí como dos especies de piedras angulares, ¿de acuerdo? Ahora que estamos muy en Semana Santa. Una es los tipos de interés, la otra es el crecimiento económico. Los tipos están claro que están subiendo, pero la otra variable es qué crecimiento, qué tipo de crecimiento económico vamos a tener. No es lo mismo estar en un escenario de desaceleración, otro que sea estancamiento y otro que sea de recesión económica. Supongamos que a nivel mundial tenemos un escenario central de desaceleración económica. En renta variable, pues mira, yo creo que hay una clave muy importante y es, uno, yo creo que habría que seguir apoyándose en determinados productos de vocación de retorno absoluto. Esos que te combinan posiciones compradas con vendidas. ¿Por qué? Porque hay sectores que lo van a seguir haciendo mal y otros que lo pueden hacer bien. Si ahí tenemos un gestor que es capaz de apoyarse en aquellos sectores o compañías que mejor lo hacen, en esa dispersión e incluso de divisas, pues hombre, yo creo que es un producto que sin tener que irnos a la renta variable pura nos puede aportar valor. Ideas. Nuestros clientes, una serie de asesores patrimoniales, pues tienen el Dunas Valor Equilibrio, por poner un ejemplo. Es un mixto, pero con una vocación de retorno absoluto. Un fondo que lleva en el año un 0,80 nominal, ¿vale? Real sería negativo. Pero es que hay muy pocos productos que tienen esa rentabilidad con una muy baja volatilidad. Otro un poco más salsero, más saleroso, ¿no? O más picante. Pues hay un producto de la casa británica, Lion Trust, Euro Strategy Equity, que lo hace muy bien, que lo está teniendo un resultado muy, muy majo.
En renta variable, pues mira, yo en renta variable lo que les diría a los inversores es que renta variable europea, de forma táctica, no tengan excesivamente, muy centrado, no tengan mucho. No digo elimínenlo, no. Pero tengan menos peso quizás que lo que nosotros recomendábamos al principio del ejercicio. Tengamos Reino Unido, porque tiene materias primas, porque tiene algunos otros sectores. Sanidad me gusta. Ayer celebramos el Día Mundial de la Salud, pues salud para todos, pero también en el bolsillo, ¿no? Entonces, el sector salud en el Reino Unido es importante, ¿de acuerdo? Y eso a mí me gusta el Reino Unido, me gusta Suiza y la zona euro, pues compañías sobre todo con un sesgo más cíclico, ¿de acuerdo? Banco, ¿por qué? Porque va a ser más difícil encontrar aquí una pendiente negativa, aquí se puede aplanar y a nivel banco, si no vamos a una recesión económica, el sector financiero a lo mejor no lo hace, como está haciéndolo ahora, no lo hace especialmente mal. SG en Europa todo eso es una enorme revolución y hay que participar de ella en el hoy y en el mañana. En Estados Unidos lo que más me gusta es sobre todo a través de fondos globales, pero de nuevo apostando más por cíclico y algo también de tecnología. Yo en la tecnología lo tengo muy claro. Hay varios fondos que me encantan por la diversificación que tienen de toda la compañía, que te van desde el metaverso, la robótica, hasta la compañía tecnológica que se utiliza hasta, no sé, para depurar el agua, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Fidelity Global Technology. Compárenlo con lo que hace el Nasdaq o con lo que hace otros fondos de tecnología. No lo hace nada mal. Emergente, sí, no con un peso excesivo, pero tener algo de China, tener Vietnam. A mí Vietnam me encanta, de verdad, como mercado. La India un poquito, Latinoamérica. Es decir, esta también revolución en cuanto al tema de las materias primas, pues yo creo que va a seguir, va a continuar. Infraestructuras a nivel sectorial, muy importante. Hay oportunidades. ¿Hay gangas? Pues no hay gangas. Y con los tipos al alza no las hay. Es que va a haber revisiones a la baja de los beneficios y esperemos que no haya ningún profit warning. Y esto lo digo, y con esto termino, Juan Antonio, y es cuidado con el tema de los high yield. Que ahí sí hay ideas interesantes, yo me refiero a la deuda corporativa de peor calidad crediticia, pero claro, se vende muy bien. Mira esta compañía que te da un tipo de interés después de las caídas muy, muy buena. Sí, pero como esa compañía u otras de un profit warning, no solo va a caer el segmento de la bolsa, de esa compañía o del sector, sino también de lo que es el high yield. En un escenario, no olvidemos en el mejor de los casos de desaceleración económica. Ya no te digo que hubiera un escenario de estancamiento o de recesión. High yield puede haber oportunidades, pero meterse a saco solamente en la búsqueda del yield, por hacer un paralelismo, nos vamos a parecer a los ñu cruzando el río Mara y lleno de hipopótamos y de cocodrilos. Alguno cae. 9:38, gracias José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias por toda esa visión y ese análisis. Buen día, buen negocio, buen fin de semana, buena Semana Santa. A ver si nos vemos la semana que viene. Igual nos damos algo de margen, ¿no? Puede ser, todo es posible. 9:38, buen día, buen negocio.